La lluvia fina resbalaba por los vitrales de la capilla privada, como si el cielo también estuviera cansado de guardar silencio. Era una mañana cualquiera en Santa Bárbara del Sur, pero en la mansión Ferraz, el tiempo no pasaba, solo dolía. Eduardo estaba arrodillado frente al sepulcro de Elena, como cada 19 desde que ella se fue. 5 años. 120 meses. 1082 visitas. Fallé contigo, murmuró él, con la frente apoyada en la lápida. ¿Me perdonarías, si supieras? Nadie respondió, pero el sonido amortiguado de unos pasos a lo lejos hizo que Eduardo se volviera. Una mujer mayor, de ojos pequeños y piel marcada por el tiempo, se acercaba con cautela. Llevaba en las manos un sobre amarillento, cerrado con un lazo azul claro, el color favorito de Elena. ¿Es usted el doctor Ferraz? Sí, respondió, frunciendo el ceño. ¿Nos conocemos? No. Pero fui amiga de su esposa. Ella me entregó esto, hace muchos años. Me dijo que solo podía dárselo cuando sus ojos ya no gritaran por ella. Eduardo se levantó lentamente. Tomó el sobre con manos temblorosas y leyó el nombre escrito con una caligrafía elegante: Eduardo, cuando estés listo. H. ¿Qué hay aquí? Respuestas. O fantasmas, según como lea usted las cosas. Y, sin más palabras, se dio la vuelta y desapareció entre la niebla del jardín. Eduardo guardó el sobre en el bolsillo del abrigo. No lo abrió. Aún no. Esa noche, tras ignorar 3 llamadas de su asistente, una de su abogado y 5 mensajes de su hijo mayor pidiéndole ayuda en la empresa, Eduardo se encerró en la biblioteca. Se sirvió una copa de coñac y se sentó frente a la chimenea apagada. La carta parecía arder en el bolsillo, aunque estaba fría. La abrió con el cuidado de quien toca una reliquia. El papel estaba envejecido, pero el aroma a lavanda que Elena solía usar aún flotaba en el aire, como un último beso olvidado. Eduardo. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a mi ausencia. Y eso ya me consuela. Pero hay cosas que no puedo llevarme. Porque te amo, y porque mereces saber que la verdad es el único camino que lleva de vuelta a casa. Si algún día encuentras a la mujer del retrato, debes saber que ella nunca tuvo la culpa. Busca a Clara. Ella entenderá. Con amor. Elena. El corazón de Eduardo se detuvo por un instante. ¿Clara? ¿Quién era Clara? ¿Y de qué retrato hablaba? A la mañana siguiente, guiado por un impulso que ni él mismo comprendía, Eduardo bajó al sótano de la mansión. Era el único cuarto que jamás había reorganizado tras la muerte de Elena. Todo allí era de ella. Un museo de la mujer que fue su luz y su sombra. Entre cajas de zapatos y cuadernos de recetas llenos de notas cariñosas, encontró una vieja caja de madera con el nombre de Elena grabado en la tapa. Estaba cerrada con llave, pero la llave, como siempre, estaba escondida detrás del marco del espejo. Dentro de la caja, además de un pañuelo bordado con las iniciales CR, había una fotografía antigua. Una mujer rubia, de ojos tan oscuros que parecían negros. Su rostro era sencillo, pero había algo en su expresión, una mezcla de dulzura y resistencia, de quien ha sido rota por dentro, pero aún así sigue en pie. En brazos, sostenía a una niña de unos 2 años. Ambas sonreían. En el reverso de la foto, escrito a mano, Clara, 1993. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué Elena había guardado una foto así durante tanto tiempo? ¿Por qué nunca habló de esa mujer? ¿Y por qué ahora decía que Clara nunca tuvo la culpa? Al día siguiente, Eduardo fue al despacho de su abogado personal, el doctor Ottavio. Pidió acceso a documentos antiguos de Elena, donaciones, registros, correspondencia. Cualquier pista. Doctor Ferraz, dijo Ottavio, con cautela. Siempre supe que este asunto podría volver.
La señora Elena hacía una donación mensual desde hace más de 20 años a un albergue en el sur del país, a nombre de una tal Clara Ribeiro. ¿Y por qué nunca fui informado? Ella me hizo jurar confidencialidad. Dijo que no era algo que debiera interesarle. Yo nunca lo entendí. Pero parecía proteger algo. O a alguien. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de cada silencio que Elena había guardado. Necesito la dirección de ese albergue. Ahora. 2 días después, Eduardo aterrizaba en Florianópolis. La dirección llevaba a una casona abandonada, con ventanas rotas y un portón oxidado. Un cartel decía, Hogar Esperanza, pero el tiempo ya había borrado el brillo de las letras. Una señora que vendía pasteles caseros en la esquina reconoció el nombre. Ese lugar cerró hace más de 10 años. Pero recuerdo a Clara. Era dulce, pero tenía tristeza en la mirada. Y la niña, esa niña tenía ojos de universo. ¿Niña? Desaparecieron, doctor. Un día, Clara se fue con ella. Nunca más volvieron. ¿Su hija? No sé si era hija, ahijada, sobrina, pero siempre andaban juntas. Después, nada. Como si hubieran sido borradas del mapa. En el hotel, Eduardo volvió a mirar la foto. El rostro de Clara. La niña. La fecha. Hizo las cuentas. Si esa niña aún estuviera viva, tendría 30 años. Tal vez estuviera en algún lugar ahora, sin saber nada. O tal vez sabía demasiado. Quizás llevaba su sangre. O la de Elena. Y entonces, desde el fondo de la caja, cayó un papel doblado, una carta que no había notado antes. Pequeña, casi invisible entre las pertenencias. Si algún día encuentras a Clara, no la juzgues. Hizo lo que pudo con el dolor que tenía. Lo que pasó aquella primavera lo cambió todo. No se trata de perdón. Se trata de reconocer que no todo amor se vive en voz alta. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. La chimenea del cuarto ardía en silencio, pero el frío venía desde dentro. Se levantó, tomó la foto, la carta y la caja, y las colocó sobre la mesa. ¿Quién eras tú, Elena? Pero la respuesta no llegó. Solo el sonido de la lluvia, otra vez, golpeando la ventana. Y, a lo lejos, el tono del celular. Era una llamada desconocida. Respondió. ¿Señor Ferraz? Sí. Me llamo Lucia. Trabajé en el albergue Hogar Esperanza. Supe que usted está buscando a Clara. ¿La conoce? La conocí. Y también a la niña. Pero Clara nunca quiso ser encontrada. Ella tenía miedo. Y con razón. ¿Miedo de qué? La línea quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Decía que la verdad podía destruir a mucha gente. Pero quizás ya sea demasiado tarde para proteger a alguien. ¿Qué quiere decir con eso? Creo que usted necesita saber lo que ocurrió en el verano de 1995. Porque fue ahí donde todo comenzó. Eduardo cerró los ojos. Verano de 1995. 2 años después del retrato. Esa fecha parecía el inicio de algo que aún no comprendía. Pero, ¿por qué Elena dejó todo para que fuera descubierto justo ahora? ¿Y qué era, exactamente, lo que Clara había estado intentando ocultar durante tanto tiempo? El reloj marcaba las 5:47 cuando Eduardo Ferraz abordó el vuelo de regreso a Sao Paulo, llevando en la maleta una caja de madera, 2 cartas amarillentas, una fotografía que no le pertenecía, y una obsesión que ya comenzaba a devorarle las horas. El nombre de Clara resonaba en su mente como un eco antiguo, susurrando entre los ruidos del pasado. La llamada de Lucia, la ex empleada del albergue, giraba en su cabeza como una aguja sobre un disco rayado. Ella decía que la verdad podía destruir a mucha gente.
pero tal vez ya sea demasiado tarde para proteger a alguien. Eduardo intentaba comprender. ¿Proteger a quién? Al llegar a casa, ignoró los correos de la constructora, los recordatorios del síndico del condominio industrial e incluso el mensaje de su hijo, Leonardo, diciendo que la fusión con la empresa canadiense necesitaba su firma. Todo le parecía demasiado insignificante frente a esa foto. En la biblioteca, donde los retratos de Elena aún sonreían sobre la chimenea, Eduardo sacó una vieja caja fuerte escondida detrás de la estantería, la misma que ella usaba para guardar documentos importantes, cartas antiguas y recuerdos de la infancia. Llevaba 5 años evitando abrirla. Pero ahora, necesitaba hacerlo. La llave seguía en el fondo del cajón del escritorio, bajo un falso fondo de terciopelo. Cuando giró el mecanismo, sintió el olor a papel viejo mezclado con perfume floral. Dentro, encontró un sobre con sello canadiense, una pulsera infantil de tela azul y una hoja con la letra de Elena. Eduardo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti decidió seguir adelante. Esa niña no es un secreto. Es una consecuencia. Pero el pasado puede ser más cruel que el silencio. Si quieres saber más, busca el nombre completo, Clara Ribeiro da Silva. Empieza por el Hospital São Camilo, ala psiquiátrica. Verano de 1995. La referencia al ala psiquiátrica le golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena nunca había mencionado haber estado internada. Mucho menos haber conocido a alguien allí. Al día siguiente, Eduardo llegó al Hospital São Camilo bajo una llovizna tenue. El edificio principal había sido restaurado, moderno, pero el antiguo pabellón donde funcionaba el sector psiquiátrico parecía abandonado. Mostró la carta y su identificación a la recepcionista. Ella dudó, y llamó al supervisor. Señor Ferraz, la mayoría de los archivos de esa época fueron digitalizados, pero el ala psiquiátrica sufrió un incendio a inicios de los años 2000. Perdimos mucha documentación. Cualquier cosa que haya quedado. Un nombre, una ficha, un registro. Pagaré lo que sea necesario. La empleada salió y volvió con una caja de cartón llena de carpetas ennegrecidas. Eduardo pasó horas revisando, hasta que encontró una ficha con la letra temblorosa e irregular de un médico de la época. Paciente, Clara Ribeiro da Silva. Fecha de admisión, 3 de enero de 1995. Diagnóstico, trastorno de estrés postraumático severo. Observación, posible embarazo en etapa inicial. En el margen inferior, otro nombre estaba garabateado a toda prisa. Elena M. Ferraz, voluntaria en terapia ocupacional. De regreso a la mansión, Eduardo pasó horas sentado con esa ficha en la mano. ¿Elena había sido voluntaria en el hospital? ¿Había conocido a Clara allí? ¿La había acompañado durante un embarazo? Porque nunca lo contó. ¿Y aquella niña de la foto sería hija de Clara? ¿O de alguien más? Se levantó de golpe, como si un hilo invisible lo empujara. Fue hasta la chimenea y abrió el compartimento donde Elena guardaba cartas y recuerdos. Entre postales de viajes, encontró una sola carta sin destinatario. Parecía nunca haber sido enviada. Mi querida Clara. Sé que me pediste silencio. Sé que querías que desapareciera de tu vida después de aquella noche. Pero no puedo. La niña tenía ojos de cielo nublado. Era hermosa. Si al menos pudiera asegurarme de que está a salvo. Créeme, no te estoy reclamando nada. Solo quería decirte que no hay culpa. Nunca debí esconder lo que sentía. Pero ahora es tarde. Y quizá, algún día, él lo descubra todo. La carta no tenía fecha. Ni firma. Pero era, indudablemente, de Elena. Esa misma noche, Eduardo soñó con ella. Elena, con el mismo vestido azul del día de la boda, corría por un campo de trigo. A lo lejos, una niña reía, llamándola. Pero cada vez que Eduardo intentaba acercarse, ambas desaparecían.
Despertó sudando frío, la almohada empapada. Aquello no era solo un sueño. Era una advertencia. Decidió volver a Florianópolis. Buscó en registros públicos y encontró solo una Clara Ribeiro da Silva registrada como residente entre 1996 y 2001. Después, ningún rastro. Ni CPF, ni cuenta bancaria, ni redes sociales. Era como si la hubieran borrado. Al salir del registro civil, una mujer de ojos verdes intensos se le acercó. ¿Es usted el hombre que estuvo en el antiguo albergue? Sí. Yo conocí a Clara. Pero nunca dio su nombre real. Solo usaba Ana. Pero reconocí a la niña de la foto. Era su hija. Una niña dulce, muy callada. ¿Sabe dónde están? No. Pero sé quién podría saberlo. Un músico callejero que siempre tocaba para la niña. Decía que su canción era demasiado triste para una niña tan pequeña. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la Plaza de los Cerezos. Pero vaya temprano. No le gustan las preguntas. Al día siguiente, Eduardo estaba allí antes de las 7. El hombre era delgado, con el rostro curtido por el sol y la barba crecida. Tocaba una flauta dulce con los ojos cerrados. ¿Buscas melodías o respuestas?, preguntó, antes de que Eduardo dijera palabra. Busco a Clara. El hombre guardó silencio. Miró a Eduardo como quien observa un vidrio a punto de romperse. Ella ya no existe. Lo que queda ahora es la mujer que tuvo que convertirse. ¿Y la niña? Desaparecieron. Como un soplo. Pero la niña siempre volvía al mismo árbol. Al que tiene el tronco marcado con una S. Eduardo caminó hasta el lugar indicado. El árbol seguía allí, aislado, con el tronco tallado de forma rústica. San 2005. Debajo, una sola palabra, flor. Esa noche, Eduardo vagó por la ciudad como un fantasma. La música del flautista aún vibraba en sus oídos. La foto de la niña parecía más viva que nunca. El nombre, Flor, aún no tenía sentido. Pero al volver al hotel, encontró un sobre en la recepción. Sin remitente. Dentro, una sola frase escrita a mano. Deja de buscar. O la llevarás al mismo destino que llevó a Elena. El sobre anónimo descansaba sobre la mesa como una sentencia. Eduardo lo observaba en silencio, con los dedos firmes, pero el pecho agitado. La caligrafía temblorosa parecía casi femenina, pero la amenaza era tan clara como una navaja. Deja de buscar. O la llevarás al mismo destino que llevó a Elena. ¿Destino? Elena había muerto de forma trágica, sí. Pero, ¿acaso había algo turbio que él nunca supo? La advertencia parecía venir de alguien que sabía mucho más de lo que decía. Y eso solo hizo crecer en Eduardo una certeza. Si antes buscaba respuestas por inquietud, ahora lo hacía por supervivencia, de alguien. O de sí mismo. Al día siguiente, volvió a la Plaza de los Cerezos. El músico no estaba. Pero, alrededor del árbol marcado con San 2005, notó un detalle que antes le había pasado desapercibido. Clavado a la base con un clavo oxidado, había un pequeño papel, casi borrado por el tiempo. Flor era su nombre aquí. Pero floreció en otro lugar. Si quieres verla, ve al Hogar Santo Amaro. Ella cuida de los olvidados. Quizás por eso también se haya olvidado. Sin perder tiempo, Eduardo se dirigió al lugar. Era una casa sencilla, en lo alto de un cerro, con olor a jabón y polvo antiguo. Un hogar de reposo para ancianos, o mejor dicho, para abandonados. Allí dentro, una mujer de cabello rubio recogido en un moño bajo cambiaba las sábanas de un señor encamado. Llevaba una bata color beige, ojos firmes, gestos silenciosos. Cuando se giró y lo vio en la puerta, dudó por un segundo. Luego volvió a lo que hacía.
¿Eres Clara?, preguntó él, con la voz áspera. Ella no respondió. Pero sus dedos se quedaron congelados en el aire. Sé que te escondías con otro nombre. Ana. Luego Flor. Solo quiero hablar. Ella alzó la mirada. Ojos castaños, densos. Como los de la mujer de la foto. Como los de la niña. Se está confundiendo, respondió con frialdad. Aquí nadie es buscado. Aquí solo quedan los que fueron olvidados. Elena me envió. La reacción fue inmediata. Clara retrocedió 2 pasos, como si él hubiera gritado. No tienes derecho a decir ese nombre, susurró. No después de todo. No sé qué ocurrió entre ustedes. Pero ella me dejó cartas. Habló de ti. De una niña. Clara apretó los dientes. Debió dejar eso donde murió. ¿Sabías que murió sentada, con una flor azul en la mano? Que sostenía un retrato tuyo. Silencio. ¿No quieres saber por qué? Ya sé por qué, dijo Clara, con los ojos vidriosos. Porque siempre quiso salvar el mundo. Incluso cuando el mundo no quería ser salvado. Eduardo volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Durante una semana entera. No decía nada. Solo aparecía, se sentaba en la banca de la entrada, y esperaba. En la 8ª mañana, Clara se le acercó con una taza de té. Algún día dejarás de venir, ¿sabes? Solo cuando entienda. Ella se sentó despacio, manteniendo la distancia. ¿Qué quiere escuchar, doctor Ferraz? ¿Que Elena y yo tuvimos una historia? ¿Que hubo un tiempo en que el dolor nos unió? ¿Y que luego, el tiempo se encargó de destruir lo que quedaba? Quiero escuchar lo que nunca contaste. Clara respiró hondo. Miró al suelo. Nos conocimos en el hospital. Yo tenía 20. Ella, 26. Estaba rota. Mi padre me echó de casa cuando descubrió que estaba embarazada, y no sabía quién era el padre. No porque hubiese muchos, se apuró en aclarar. Sino porque fui violentada, y bloqueé todo. Durante meses, no recordaba nada. Eduardo sintió el pecho apretarse. Elena era voluntaria en terapia ocupacional. Me enseñó a bordar. A escribir otra vez. A dormir sin llorar. Y luego, a soñar. Clara hizo una pausa. Cuando nació mi hija, quise huir. Pensaba que iba a sufrir como yo. Que no sabría cuidarla. Pero Elena me detuvo. Dijo que podía cuidar de las dos. Que todo podía arreglarse. Le creí. ¿Qué pasó? Clara desvió la mirada. Pasó que mi hija desapareció. Una noche ya no estaba. Elena dijo que la había llevado para protegerla, pero nunca me dijo dónde. Nunca me dejó verla de nuevo. Y después, ella también desapareció. El silencio era tan espeso que se oía el tic-tac del reloj de la recepción. ¿Crees que Elena te robó a tu hija? Creo que pensaba que hacía lo correcto. Pero yo nunca me perdoné por confiar tanto. Eduardo abrió la carpeta que traía consigo. Sacó la foto. Se la entregó. Clara la miró. Y sus labios temblaron. Es ella. Dios mío, es ella. Ahora se llama Sofía. Tiene 24 años. Es música. Vive en Ouro Preto. Elena pagaba sus estudios, en secreto. Clara se tapó la boca con las manos. Está viva. Sí. Pero no sabe nada. Y tal vez nunca lo sepa, si no hablamos. Clara respiró hondo. Y por primera vez, desde que Eduardo la encontró, sus ojos brillaron. No sé si podré. Vas a tener que decidir pronto.
porque alguien no quiere que la verdad salga a la luz. Y esa persona está vigilando cada paso. Clara dudó unos segundos. Luego se puso de pie. Si realmente estás dispuesto, hay algo que necesito mostrarte. Algo que he guardado todos estos años. Tardaron 15 minutos en llegar al pequeño apartamento donde vivía Clara. Un lugar modesto, con paredes descascaradas, pero lleno de libros, bordados y pequeños floreros con flores artificiales. Del fondo de un viejo cajón, sacó una caja. Dentro, había una carta. Envejecida, doblada, con el sello del Hospital Sao Camilo. Era de la trabajadora social que había acompañado su caso. Clara. Lamento que tu hija haya sido trasladada sin tu consentimiento. Recibí órdenes superiores. Dijeron que sería adoptada por una familia vinculada a la fundación que sostiene el hospital. Tienes razón en sentirte traicionada. Pero créeme, la decisión fue tomada lejos de mí. Elena intentó impedirlo, pero fue vencida. Cuídate. Algún día, tu hija quizás te busque. M. Eduardo sostuvo la hoja con fuerza. Entonces, Elena no te la quitó. Intentó protegerla. Clara cerró los ojos. Nunca lo supe. Siempre pensé que me había traicionado. Pero tal vez hizo lo que pudo. Al salir, Eduardo recibió una llamada. Era Otavio, su abogado. Doctor Ferraz, disculpe la molestia. Pero llegó un dossier anónimo a su buzón. Alguien sabe que está buscando a Clara. ¿Qué había en el sobre? Documentos, fotografías y una copia de un testamento antiguo que no coincide con el registro oficial de Elena. Eduardo se detuvo en la acera. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que tal vez alguien falsificó el testamento de su esposa y que la herencia fue desviada para ocultar a alguien. ¿A quién? A una niña. Eduardo colgó sin responder. Miró a Clara, que seguía en la puerta, con la mirada perdida en la imagen de la hija que nunca volvió a abrazar. Y en ese instante, supo que el pasado que Elena había dejado atrás era mucho más grande que cualquier culpa que él hubiera cargado. Y que el nombre de la niña, Sofía, era solo el comienzo de una historia capaz de derrumbar todo lo que creía sobre el amor, la traición y la redención. Pero entonces, ¿por qué Elena nunca le contó nada? Y más aún, ¿quién estaba dispuesto a hacer lo que fuera por silenciar esa verdad? El sobremarrón descansaba sobre el escritorio de Eduardo como una trampa abierta. La caligrafía del remitente era falsificada. Pero el contenido era demasiado legítimo como para ser coincidencia. Una copia del testamento original de Elena, fechado 3 meses antes de su muerte, mostraba un nombre que había sido suprimido en el documento oficial entregado al registro. Sofía Ribeiro Ferraz. Ferraz, murmuró Eduardo, sintiendo un vuelco en el estómago. En la esquina inferior de la página, una anotación escrita a mano por Elena. Si algún día Eduardo lo descubre, espero que entienda. Solo quería mantener a todos a salvo. Aunque eso me costara la paz. Llamó de inmediato a Otavio, el abogado. ¿De dónde vino ese sobre? Lo dejó una mujer en la portería. Baja, rubia, de unos 40 y pocos años. Usaba gafas oscuras. No quiso dar su nombre. Eduardo colgó, con el cuerpo tenso. ¿Clara? No. Clara no usaría ese tipo de artimañas. O al menos, ya no. ¿Quién, entonces? Ese mismo día, fue al registro central con Otavio. Exigió acceso al testamento original registrado. La funcionaria dudó, pero ante la presión, mostró la pantalla del sistema. El documento archivado era otro, más reciente, reducido, con beneficiarios distintos. Todo indicaba una firma electrónica a nombre de Elena. Esto fue alterado, afirmó Otavio.
No por ella, sino por alguien con acceso directo al sistema. Eduardo se giró lentamente. Sus ojos se posaron en un nombre conocido entre los administradores del patrimonio. Marcelo Montenegro. Hermano mayor de Elena. Abogado. Ambicioso. Y, sobre todo, el tipo de hombre que creía que el mundo debía estar bajo su control. Más tarde, Eduardo fue al antiguo apartamento de Marcelo, que ahora funcionaba como oficina de consultoría patrimonial. El recepcionista lo recibió con recelo. El doctor Montenegro está en una reunión. Va a salir ahora, dijo Eduardo, con voz baja pero firme. Entró en la sala sin esperar permiso. Marcelo estaba al teléfono, pero colgó al verlo. Vaya, Eduardo, ¿cuánto tiempo? Falsificaste el testamento de tu hermana. Marcelo no respondió. Solo sonrió, como quien ve un espectáculo largamente esperado. ¿Y si te dijera que lo hice para proteger tu imagen? ¿Imagen de qué? De ser un idiota. Que vivió 20 años con una mujer que llevaba un secreto más grande que toda su fortuna. Ella cuidaba de la hija de otra mujer. De Clara. Intentó protegerla. ¿Y tú borraste a esa niña del testamento? Marcelo se puso de pie. Eduardo, no entiendes. Esa niña, Sofía, era el vínculo que podía destruirlo todo. Era la memoria viva de lo que Elena intentó olvidar. Ese hospital. Esa Clara. Ese escándalo. Habrías perdido el imperio. ¿Y preferiste robarle a una niña el derecho de saber quién era? Preferí borrar el error antes de que explotara. Eduardo salió de allí con un sabor amargo en la boca. Pero algo quedaba claro, Elena intentó proteger. Marcelo, borrar. Y entre esas dos fuerzas, una joven creció sin conocer la verdad. Era hora de conocerla. La pequeña ciudad de Ouro Preto estaba iluminada por una tarde otoñal cuando Eduardo estacionó frente a un conservatorio de música popular. En la entrada, un cartel sencillo. Concierto de las promesas alumnas del programa de becas Elena Ferraz. Dentro, una sala amplia, con sillas de madera antigua y una acústica suave, vibraba con notas de piano en ensayo. Pero cuando una joven rubia entró, el ambiente se silenció. Los ojos de Eduardo se congelaron. Allí estaba ella. Sofía. Cabello dorado recogido en un moño desordenado, expresión firme pero serena. Vestía un vestido sencillo, pero su presencia dominaba el espacio. Al sentarse frente al piano, cerró los ojos. Las primeras notas de una melodía melancólica salieron con precisión quirúrgica. Eduardo se sintió desarmado. Esa melodía, la había escuchado antes. Era una adaptación de la canción que Elena silbaba en las noches en que no podía dormir. La coincidencia era imposible. Sofía abrió los ojos al terminar la pieza. Vio a Eduardo parado en la puerta. Frunció el ceño, curiosa, pero sin recelo. ¿Puedo ayudarte? Yo, tragó saliva. Fui un viejo amigo de Elena. Se acercó, sonriendo con respeto. Ella fue quien me sacó del albergue. No la conocí en persona, pero, sin sus becas, nunca habría aprendido música. ¿Siempre supiste que tenías una madrina? No. Lo descubrí después de los 18. Cuando recibí una carta de la fundación diciendo que había sido apoyada por ella durante años. ¿Y no intentaste saber más? Sofía rió con dulzura, pero con resignación. Cuando pasas la vida siendo solo un número en un registro, no haces muchas preguntas. Agradeces y sigues. Pero ahora que estoy por terminar el curso, pensé en visitar su tumba. Eduardo sintió que se le atoraban las palabras. Elena había construido todo aquello en secreto. Sofía vivía como una nota suspendida, sin saber que formaba parte de una melodía más profunda. Al salir del conservatorio, Sofía se detuvo junto a Eduardo.
¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿De verdad conociste a Elena? La conocí. ¿Y era, como la imagino? Era mejor, más fuerte y más herida de lo que imaginas. ¿Tenía familia? Sí. Pero no todos merecían estar cerca de ella. Sofía miró al cielo, como intentando escuchar la música que tocaba el viento. A veces, siento que alguien me observa. No de forma mala, sino como si alguien esperara que descubriera algo. ¿Y qué crees que es? No lo sé. Pero cada vez que toco esa canción, la del piano, sueño con una mujer. Me llama por un nombre que no es el mío. ¿Qué nombre? Flor. Eduardo se quedó helado. Sofía aún miraba el cielo. Supongo que solo es imaginación mía, dijo, riendo. Pero Eduardo sabía que no lo era. No era invención. Era memoria. Elena solía decir, los traumas que no recordamos, el cuerpo los escribe en la piel. Y el alma los toca en el piano. De regreso, Eduardo recibió un mensaje de Clara. He pensado en lo que me mostraste. Si aún quieres que la vea, estoy lista. Pero antes, necesito darte algo. Una carta que nunca tuve el valor de abrir. Escrita por Elena. Dirigida a ti. Está sellada. Nunca la leí. Nos vemos mañana. Al llegar a casa, Eduardo encontró la mansión a oscuras. Las alarmas habían sido desactivadas. Al entrar, notó que la biblioteca estaba revuelta. Sobre la mesa, una sola hoja impresa. Estás yendo demasiado lejos. Si insistes, perderás a la segunda mujer que amas. La amenaza ahora era directa. Y el tiempo, corto. ¿Sofía estaba en peligro? ¿O Clara? Todas ellas. La nota sobre la mesa de la biblioteca seguía resonando en la mente de Eduardo como si tuviera voz. Si insistes, perderás a la segunda mujer que amas. Era una advertencia. Pero también una trampa. Porque ahora, Eduardo ya no sabía quién era la mujer amenazada. Clara, que por fin comenzaba a abrirse tras décadas de silencio. O Sofía, que aún vivía en la oscuridad, tocando melodías que parecían presagios. Llamó a Clara antes del amanecer. Ella contestó en el primer tono. Vi tu mensaje. ¿Dónde estás? Todavía en casa, dijo ella. Pero ya preparé todo. Tengo la carta conmigo. Y Eduardo, trae la foto de ella. Quiero verla mientras leo. No. Voy a buscarte. Vamos juntos. No sé si estoy lista para eso. Pero ella sí. Y el tiempo no va a esperar más. El viaje hasta Ouro Preto transcurrió en silencio. Clara no hablaba. Solo miraba por la ventana, como si cada árbol al borde del camino pudiera devolverle un pedazo robado de memoria. En el regazo, sostenía la carta de Elena aún sellada, como un corazón que nunca se atrevió a ser tocado. Al llegar, Eduardo la condujo hasta el conservatorio. Sofía estaba en la sala de ensayo, afinando el piano. Al ver a Clara, se quedó paralizada. ¿Usted es? Clara no logró hablar. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Está bien? Yo solo, Clara miró a Eduardo. Luego respiró hondo. ¿Te gustan las flores? Sofía sonrió, sin comprender del todo. Sí. Me fascinan. ¿Por qué? Porque ese era tu nombre. Flor. La joven quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabe? Porque fui yo quien te lo dio. Antes de perderlo todo. Antes de perderte a ti. El conservatorio quedó envuelto en un silencio raro. Sofía miraba a esa mujer como si mirara un espejo antiguo.
El rostro de Clara estaba marcado por quien lo había perdido todo, y aún así había regresado a buscar. Está diciendo que es mi madre, completó Clara. No como imaginas. No perfecta. No presente. Pero real. Y rota. Y arrepentida. Y aquí. Sofía se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostener el peso del momento. ¿Por qué? Porque me arrancaron de ti. Porque dijeron que ibas a sufrir. Y yo les creí. Porque intenté olvidarte. Pero tú regresaste. Cada nota que tocas, cada sueño que tienes, es como si gritaras mi nombre. Yo, no sé qué sentir, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Pasé la vida esperando una respuesta. Y ahora, es como si hubieran girado todas las cerraduras a la vez. Te entiendo, susurró Clara. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte. Ni siquiera sin verte. Eduardo dio un paso atrás. Esa escena no le pertenecía. Pero su garganta también se apretaba. La sensación era la de presenciar la reconstrucción de algo que el mundo entero había intentado destruir. Entonces, Clara se volvió hacia él y le tendió la carta. Es hora de que sepas lo que ella nunca dijo. Ni a mí. Ni a nadie. Eduardo tomó el sobre y rompió el sello. Eduardo. Si algún día Clara te entrega esta carta, entonces tal vez el destino nos haya dado una segunda oportunidad. Intenté protegerlos. Pero el amor no siempre es limpio. A veces, hiere para salvar. No sabes cuánto dolió esconder que Sofía podía ser más que la hija de Clara. Vi sus ojos, Eduardo. Esos ojos, que ella heredó. El verano de 1994 no fue solo el verano en que Clara fue violentada. También fue el verano en que ustedes dos se encontraron. Tú no lo recuerdas. Y quizás nunca lo recuerdes. Pero hubo una noche, en el hospital. Tú estabas ahí por trabajo. Tendiste la mano. Y ella la tomó. Yo vi todo. Y callé. Porque ustedes dos estaban demasiado rotos para entender que era real. Y yo, los amé demasiado a ambos como para separarlos. Perdóname. Con amor y dolor. Elena. El papel se deslizó de las manos de Eduardo. El mundo quedó en silencio por un instante. Clara se acercó y tomó la carta con manos temblorosas. Está diciendo que Sofía también es tu hija. No lo sé, respondió Eduardo, con la voz rasposa. No recuerdo nada de aquel verano. Hacía muchas visitas voluntarias al hospital. Pero nunca supe. Nunca. ¿Y ahora? Ahora, la pregunta es, ¿qué haremos con esta verdad? Sofía, sentada en el banco del piano, escuchaba todo. Sin interrumpir. Las lágrimas caían, pero su rostro estaba sereno. ¿Y si no quiero saber? Preguntó, por fin. ¿Y si prefiero que todo siga igual? Puedes elegir, dijo Eduardo. Por primera vez, tú decides. ¿Y si digo que necesito tiempo? Lo tendrás, respondió Clara. ¿Y si digo que quiero música? Te escucharé, dijo Eduardo. Sofía respiró hondo. Entonces tocaré. Pero solo cuando esté lista. Esa noche, los tres se hospedaron en una posada discreta de la ciudad. Cada uno en su habitación. Cada uno con su propio dolor. Pero mientras dormían, alguien los observaba. Del otro lado de la calle, sentado dentro de un coche de vidrios oscuros, un hombre hablaba por teléfono. Se encontraron. Todos. Y él ya sabe. Una pausa. Sí. Hay que acelerar todo. Otra pausa. La chica no puede quedarse donde está. Clara tampoco. Al día siguiente, cuando Eduardo despertó,
Sofía ya no estaba. En la recepción, una carta escrita a mano. Eduardo. Gracias por todo. Pero necesito tiempo. Distancia. Silencio. Necesito entender lo que siento. Y no puedo hacerlo con ustedes mirándome. No se preocupen. Estoy bien. Pero por favor, no me busquen. Aún no. Clara leyó la carta, y se quebró. Se fue. Como yo me fui. Necesita procesarlo. Sola. Pero dudo que se haya ido lejos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Eduardo miró hacia el horizonte. Porque heredó la terquedad de los dos. Al salir de la posada, el recepcionista entregó un sobre que alguien había dejado discretamente en la madrugada. Solo decía: ella no está a salvo. Y ustedes, tampoco. Hay mucho más en esta historia. Y yo lo sé todo. Encuéntrenme en la ciudad de Mariana. En la casa de campo. 21 horas. Clara miró a Eduardo. ¿Confías en esto? No. ¿Igual vas a ir? Vamos. Pero esa noche, al llegar a la casa de campo, el portón ya estaba abierto. La puerta principal, entreabierta. El interior, demasiado silencioso. En la sala, un solo objeto sobre la mesa. Una pulsera infantil azul. La misma de la caja de Elena. Y junto a ella, una nueva amenaza, ahora escrita con letras recortadas de periódico. Lo que ustedes llaman verdad. Nosotros lo llamamos problema. Vuelvan al silencio. O la próxima flor en marchitarse será la última. La pulsera azul sobre la mesa parecía latir, como si hubiera guardado todos los gritos silenciosos de la infancia de Sofía. Clara la tocó con los dedos temblorosos, reconociendo cada costura, cada desgaste del tejido. Ella misma la había bordado, cuando todavía creía que sería madre. Eduardo, de pie a su lado, sostenía el mensaje hecho con recortes de periódico. Su instinto le decía que aquello no era solo una amenaza, era una advertencia desesperada de alguien que veía el pasado como un arma. Y tal vez, también era un mensaje de alguien que siempre había estado cerca. Esto fue dejado por alguien que quiere que nos detengamos, dijo él. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo después de que Sofía nos conociera? Porque ahora tiene un rostro, respondió Clara. Y eso asusta a quien vivía cómodo en las sombras. De regreso en Sao Paulo, Eduardo pidió una reunión de emergencia con Otavio. Necesitaba esclarecer la falsificación del testamento de Elena. La documentación que Marcelo había manipulado aún estaba bajo investigación, pero el testamento original ya había sido validado por 3 peritos independientes. La herencia que debía ser para Sofía fue desviada a empresas fantasma, todas vinculadas al nombre de Marcelo, informó Otavio. Él creó una red de testaferros para lavar el dinero. Pero con este nuevo documento, podemos reabrir el proceso. ¿Y si se fuga? Ya solicité el bloqueo de bienes y pasaportes. Pero si realmente está detrás de estas amenazas, hará algo más que huir. Esa noche, Eduardo volvió a leer las cartas de Elena. Una, en particular, llamó su atención. Era breve. Un borrador. Sin firma. El mayor error no fue amar demasiado. Fue intentar decidir el destino de los demás en nombre del amor. Sofía nunca necesitó salvación. Los que necesitábamos redención, éramos nosotros. Clara pasó los días siguientes escribiendo. No cartas para Sofía, todavía no, sino para ella misma. Volcaba en el papel los años en los que cayó, las pesadillas que fingió olvidar, y los sueños que abandonó antes siquiera de intentar. Si hubiera luchado por ella cuando me sacaron del hospital, empezó a decir una noche, pero Eduardo la interrumpió. No podías. Eras una niña rota intentando sobrevivir. Y nadie sobrevive mientras sigue golpeada por la culpa. Ella solo asintió,
con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, le mostramos al mundo que Sofía existe. Y que tiene nombre, pasado y derecho. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, llegó un mensaje anónimo al celular de Eduardo. Era un video corto, de baja calidad. Mostraba a Sofía en la entrada de una terminal de autobuses, rodeada por dos hombres de traje. Uno de ellos le susurra algo al oído. Ella duda. Y luego entra en un coche oscuro. El video termina con una frase en pantalla. Hablaron demasiado. Ahora, ella escucha a quien tiene poder. El video era corto, pero dolía como si durara una eternidad. Sofía dudaba antes de entrar al coche, mirando alrededor como quien busca una salida que no existe. No parecía obligada, pero tampoco parecía libre. Clara se llevó la mano a la boca al ver la grabación. Eduardo simplemente apretó los puños. Alguien la alcanzó primero, dijo él. Y Sofía, por primera vez, está escuchando solo un lado de la historia. ¿Crees que fue Marcelo? ¿O alguien que trabaja para él? O peor, alguien que también quiere silenciar a Elena. Durante 3 días no hubo señales de Sofía. Ninguna llamada. Ningún movimiento bancario. Ninguna actividad en redes sociales. Parecía haber desaparecido como páginas arrancadas de un diario antiguo. Hasta que, en la noche del cuarto día, Eduardo recibió un mensaje con una dirección en Belo Horizonte. Solo eso. Sin remitente. Sin advertencia. Fue solo. El edificio era comercial. Una clínica de rehabilitación, discreta. Sofía estaba allí, sentada en la sala de espera. Sola. Al verlo, se levantó lentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos una distancia que dolía más que cualquier palabra. ¿Por qué no respondiste?, preguntó Eduardo. Porque necesitaba pensar, respondió ella. Y necesitaba escuchar a alguien que no tuviera tanto que perder con la verdad. ¿Y qué escuchaste? Que tú sabías desde el principio quién era yo. Que me vigilaste. Que Clara mintió. Que Elena usó su culpa para manipularlos a todos. ¿Y lo creíste? Creí en lo que vi. Creí en una historia donde yo solo era una pieza que ustedes usaron para redimirse. Eso no es verdad, Sofía. Ella retrocedió un paso. Pasé la vida esperando respuestas. Y ahora que las tengo, no sé si quiero todas. Yo también fui arrastrado en todo esto. Pero si hay algo que sé, es que Elena te amaba. Y Clara, te amó incluso sin poder. Y yo, dijo, con la voz quebrada. No sé qué soy para ti. Pero si hay una parte de mí en ti. Es lo mejor que he dejado en este mundo. Sofía bajó la mirada. Y entonces, con calma, dijo. Necesito saber quién soy. Y para eso, necesito descubrir quiénes fueron ustedes. Le entregó un sobre a Eduardo. Lo recibí ayer. Dijeron que fue escrito por Elena. Pero no vino de parte de ustedes. Eduardo lo abrió. Dentro, había una sola frase, escrita con la letra de su esposa. El nombre que falta en esta historia, es el tuyo. Y al reverso, un nombre de mujer. Ana Cecilia M. Ferraz. Eduardo se quedó paralizado. Ana Cecilia. Era el nombre de mi madre. Sofía frunció el ceño. Entonces, ¿por qué alguien enviaría eso para mí? Antes de que pudieran decir una sola palabra, una explosión amortiguada sacudió los ventanales de la clínica. Afuera, una furgoneta en llamas. Y sobre el asfalto, una frase pintada con aerosol rojo. Todavía no lo entienden. La flor debe arrancarse de raíz. El incendio de la furgoneta fue rápidamente controlado,
pero el mensaje pintado quedó grabado en el suelo. Y en la memoria de los tres. La flor debe arrancarse de raíz. Ya no era una amenaza. Era una sentencia. Y una declaración de guerra contra la verdad. Eduardo llevó a Sofía y a Clara a un hotel seguro, bajo una identidad protegida. En silencio, examinaba el papel con el nombre, Ana Cecilia M. Ferraz. El nombre de su madre. Escrito por Elena. Enviado por manos anónimas a Sofía. Aquella madrugada, hizo lo que evitó durante años. Abrió la caja de recuerdos de su madre. Entre fotos antiguas y papeles amarillentos, encontró lo que no esperaba. Una carta escrita por Ana Cecilia poco antes de morir. En ella, una revelación guardada durante décadas. Eduardo. Cuando naciste, me vi obligada a entregar a tu hermana. Tu padre hizo todo lo posible para que fuera borrada de nuestra historia. Su nombre era Clara. Tú nunca lo supiste. Y tal vez nunca debiste saberlo. Pero si algún día cruzas su mirada, lo entenderás. Sus ojos son los mismos que ves en el espejo. Perdóname. Mamá. Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Clara no era solo la mujer que Elena había querido proteger. Era su hermana. Y Sofía, su sobrina. Horas después, Clara entró en la habitación, con los ojos hinchados. ¿Estás bien? Eduardo no respondió. Solo le entregó la carta de su madre. Clara la leyó en silencio. Al terminar, dejó caer el papel. Entonces era por eso, susurró. Por eso Elena nunca me dejó ir. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Y nunca se lo contó a ninguno de nosotros. Porque sabía que, si lo decía, todo sería distinto. Y tal vez no estaríamos aquí ahora. Juntos. Eres mi hermana, Clara. Ella asintió, con una sonrisa herida. Y Sofía es tu sobrina. Pero más que eso, es el puente entre todo lo que destruyeron y todo lo que aún podemos reconstruir. Al amanecer, la policía local arrestó a Marcelo Montenegro cuando intentaba salir del país con pasaportes falsos y una maleta llena de documentos que comprometían a empresas vinculadas al lavado de la herencia de Elena. Frente a las pruebas, confesó todo. La falsificación del testamento, el desvío de fondos, el intento de silenciar a Sofía. Pero negó hasta el final haber orquestado las amenazas o el incendio. Quise callarlos, dijo. Pero hay gente mucho más dispuesta que yo a enterrar verdades. ¿Quiénes eran esas personas? Nadie lo descubrió. Pero Sofía decidió que no viviría más bajo el miedo. 2 meses después, subió al escenario de un teatro antiguo en el centro de Ouro Preto. Era su primera presentación pública desde el reencuentro. Clara y Eduardo estaban en la primera fila. En silencio. En paz. Sofía se sentó frente al piano, sonrió y dijo al micrófono. Esta canción se llama Tres latidos. Porque así empezó mi vida. Con 3 corazones intentando reconocerse en la oscuridad. Las notas llenaron el teatro como un abrazo antiguo. Eran suaves, pero firmes. Tristes, pero llenas de esperanza. Una melodía que contaba, sin palabras, la historia de una niña sin nombre. Que descubrió que era flor. Que era raíz. Y que, finalmente, era ella misma. Al final del concierto, Eduardo tomó la mano de Clara. El dolor no desaparece, pero cambia de lugar. ¿Y la culpa? Preguntó Clara. La culpa se aprende a convertir en acto. Sofía se acercó a ambos. Los 3 se abrazaron, sin necesidad de decir nada más. Y así, bajo la luz dorada del viejo teatro, la historia que empezó con una carta se convirtió en presencia. Ya no había secretos.
Había música. Y por primera vez, había paz.